Hoy quiero hablarte sin máscaras, sin discursos vacíos y sin frases recicladas. Quiero hablarte desde ese lugar donde el ruido del mundo no llega, donde nadie aplaude, donde nadie juzga, pero donde se toman las decisiones que cambian una vida. Porque muchos dicen creer en Dios, pero muy pocos lo ponen primero. Y ahí está la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. Poner a Dios primero no es una frase bonita para colgar en la pared, no es una publicación inspiradora ni una costumbre heredada. Poner a Dios primero es un acto radical, es una decisión incómoda, es elegir obedecer cuando no entiendes, confiar cuando no ves, avanzar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y sí, duele, porque poner a Dios primero implica quitarte a ti del centro, y eso, para el ego humano, es casi una herejía. Vivimos en una generación que quiere resultados sin procesos, bendiciones sin compromiso, fe sin obediencia. Queremos que Dios nos siga, pero no estamos dispuestos a seguirlo a Él. Queremos que bendiga nuestros planes, pero rara vez le preguntamos cuáles son los suyos. Y luego nos preguntamos por qué el alma está cansada, por qué el corazón está vacío, por qué nada alcanza. Déjame decirte algo con claridad y amor. El vacío que sientes no se llena con más dinero, más reconocimiento o más control. Se llena cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder. Tal vez hoy estás viendo este video porque lo intentaste todo. Intentaste ser fuerte, intentaste ser autosuficiente, intentaste hacerlo a tu manera. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que estás agotado. Si esto te ha pasado, escríbelo en los comentarios. Ya me cansé de hacerlo solo. No es debilidad admitirlo, es el primer acto de fe real. Poner a Dios primero no significa que tu vida será perfecta, significa que tu vida tendrá dirección. No significa ausencia de problemas, significa presencia de propósito. Hay personas que tienen todo y no tienen nada, y otras que no tienen nada, pero lo tienen todo porque Dios está en el centro de su historia. Te cuento una historia corta, sencilla, pero poderosa. Había un hombre que cada mañana salía a remar en su pequeño bote. Remaba con todas sus fuerzas, sudaba, se cansaba, avanzaba, pero siempre llegaba al mismo lugar. Un día, frustrado, gritó al cielo: ¿por qué no avanzo? Un anciano que lo observaba desde la orilla le dijo: estás remando bien, pero olvidaste levantar la vela. El hombre respondió: no creo en el viento, creo en mi fuerza. El anciano sonrió y dijo: por eso te cansas tanto. Muchos viven así, remando con su fuerza, ignorando el viento de Dios, trabajando sin dirección divina, esforzándose sin rendición, y luego llaman a eso vida. Cuando pones a Dios primero, no dejas de remar, pero permites que el viento haga lo que tus brazos jamás podrían lograr. Dios no compite por tu agenda, por tu tiempo o por tu atención. Él espera a que lo invites al centro, porque cuando Dios está primero, todo lo demás encuentra su lugar. El caos se ordena, el miedo se aquieta, la identidad se afirma. No es casualidad que cuando Dios deja de ser prioridad, el alma entra en crisis, porque fuiste diseñado para vivir conectado a Él. Desconectarte de Dios es como pedirle a un teléfono que funcione sin batería y luego culparlo por apagarse. Y aquí viene una verdad que pocos se atreven a decir. Muchas de las oraciones que no han sido respondidas no fallaron por falta de fe, sino por falta de alineación. Queremos que Dios bendiga decisiones que nunca consultamos con Él. Poner a Dios primero es decir: antes de moverme te consulto, antes de decidir te escucho, antes de hablar te honro. No porque tengas miedo, sino porque confías. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal. No porque yo lo diga, sino porque este tipo de contenido no solo motiva, transforma. Y lo que viene después puede marcar un antes y un después en tu vida. Muchos creen que poner a Dios primero es perder libertad. En realidad es recuperarla, porque cuando Dios gobierna, el miedo deja de hacerlo. Cuando Dios dirige, la ansiedad suelta el volante. Cuando Dios es primero, el alma descansa. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que cambies todo. Tal vez solo te está pidiendo que lo pongas en el lugar correcto. Primero. Y si hoy decides hacerlo, no con palabras, sino con hechos, prepárate. Porque cuando Dios es primero, lo imposible empieza a ceder.
Escribe en los comentarios esta frase si resuena contigo. Hoy decido poner a Dios primero. No es una frase, es una decisión, y las decisiones correctas, aunque incomoden al inicio, siempre sanan al final. Poner a Dios primero no es un evento emocional de un día, es una práctica diaria. Es despertarte cada mañana y decidir quién va a dirigir tu vida, tu miedo o tu fe, tu ansiedad o tu confianza, tu ego o Dios. Porque seamos honestos, nadie tropieza de la noche a la mañana. Uno se pierde poco a poco. Se pierde cuando Dios pasa de ser prioridad a ser opción, cuando la oración se vuelve esporádica, cuando la fe se negocia, cuando la conciencia se silencia para no incomodarnos. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Dios no se va cuando tú lo dejas en segundo plano. Él no es como las personas que se cansan y se marchan. Dios permanece. El problema no es que Él se aleje, es que tú dejas de escucharlo. Y cuando dejas de escucharlo, empiezas a tomar decisiones solo y eso siempre sale caro. Muchos dicen, Dios conoce mi corazón, y es verdad. Pero conocer el corazón no significa aprobar todas las decisiones. A veces Dios guarda silencio no porque esté de acuerdo, sino porque respeta tu libre albedrío. Y ese silencio, cuando no sabes interpretarlo, puede confundirse con permiso. Poner a Dios primero es tener la humildad de decir, no lo sé todo, no puedo con todo, no quiero hacerlo solo. Y esa humildad no te debilita, te posiciona. Porque Dios no edifica sobre el orgullo, edifica sobre la rendición. Vivimos persiguiendo cosas que prometen felicidad rápida, éxito, aprobación, control, placer. Y cuando las alcanzamos, duran menos de lo que esperábamos, porque nada creado puede llenar un vacío eterno. Ese espacio fue diseñado exclusivamente para Dios. Todo lo demás es un parche temporal. Déjame preguntarte algo, y respóndete con honestidad. ¿Qué es lo primero que buscas cuando algo se rompe en tu vida? ¿Tu teléfono? ¿Una persona? ¿Una distracción? ¿O a Dios? Esa respuesta revela quién ocupa el primer lugar. Escribe en los comentarios si te identificas con esto. Busqué respuestas en todos lados menos en Dios. Reconocerlo no te condena, te libera. Hay personas que oran solo cuando ya no tienen opciones. Usan a Dios como último recurso, cuando en realidad debería ser el primer fundamento. Imagínate construir una casa y poner los cimientos al final. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, así viven muchos su vida espiritual. Poner a Dios primero es consultarlo antes de firmar, antes de hablar, antes de reaccionar. Es preguntarle, ¿esto te honra? ¿Esto me acerca o me aleja de mi propósito? Y sí, a veces la respuesta no será la que quieres escuchar, pero siempre será la que necesitas. Te cuento otra pequeña escena, muy humana. Una mujer caminaba por el desierto cargando 2 cantimploras. Una estaba llena, la otra tenía una grieta. Cada día, al llegar a su destino, una cantimplora llegaba completa y la otra casi vacía. La mujer se avergonzaba de la rota y pensaba desecharla. Un día, agotada, dijo, «No sirves, siempre pierdes el agua». La cantimplora respondió, «Mira el camino». A un lado todo era seco, al otro crecían flores. «Por la grieta el agua cayó donde debía», dijo la cantimplora. Cuando pones a Dios primero, incluso tus grietas tienen propósito, incluso tus errores pueden florecer algo, pero solo si Él está al centro. Sin Dios las grietas solo drenan, con Dios riegan. Muchos viven comparándose, sintiéndose insuficientes, pensando que no son dignos de una vida plena. Pero Dios no trabaja con perfección humana, trabaja con corazones dispuestos. No busca gente impecable, busca gente obediente. Poner a Dios primero es dejar de preguntarte ¿qué quiero yo? Y empezar a preguntar ¿para qué fui creado? Y esa pregunta cambia todo. Cambia cómo amas, cómo trabajas, cómo enfrentas el dolor. Cuando Dios es primero, ya no vives reaccionando a la vida, vives respondiendo con sabiduría. Ya no te define lo que te pasa, te define aquel en quien confías. Si este mensaje te está ayudando, quédate. No es casualidad que estés aquí. Y recuerda suscribirte, porque lo que estás recibiendo no es solo motivación momentánea, es dirección espiritual que puede sostenerte cuando la emoción se vaya. Dios no te promete un camino fácil,
te promete su compañía. Y créeme, eso lo cambia todo, porque cuando Dios camina contigo, incluso los desiertos tienen sentido. Poner a Dios primero es entender que no todo lo que brilla conviene, que no toda puerta abierta viene de Él, y que a veces decir no es el acto de fe más grande que puedes hacer. Tal vez hoy estás en una encrucijada, tal vez no sabes qué decisión tomar. Antes de correr, detente. Antes de elegir, ora. Antes de hablar, escucha. Porque cuando Dios es primero, la confusión pierde poder. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo sientas, cada vez que eliges poner a Dios primero, algo dentro de ti se ordena. Y ese orden interno, tarde o temprano, se manifiesta afuera. Sigue aquí. Esto apenas está profundizando. Hay algo que casi nadie te dice, pero que necesitas entender si de verdad quieres poner a Dios primero. No siempre se nota por fuera, pero siempre se siente por dentro. A veces no hay aplausos, no hay señales espectaculares, no hay fuegos artificiales, hay silencio. Y ese silencio no es vacío, es formación. Dios trabaja mucho más en lo oculto que en lo visible, porque lo visible se sostiene solo si lo invisible está firme. Muchos abandonan justo ahí. Cuando dejan de sentir a Dios, creen que Él se fue, pero no. Ahí es cuando más cerca está, porque Dios no se mueve por emociones, se mueve por propósito. Y el propósito se construye cuando decides obedecer incluso sin emoción. Poner a Dios primero es confiar cuando la oración parece no rebotar de vuelta. Es seguir creyendo cuando el resultado no llega en el tiempo que tú esperabas. Es entender que Dios no trabaja con tu calendario, trabaja con tu carácter. Y eso incomoda, porque queremos respuestas rápidas, pero Dios busca raíces profundas. Vivimos obsesionados con el cuándo, pero Dios está enfocado en el quién. ¿En quién te estás convirtiendo mientras esperas? Porque si recibes algo grande sin estar preparado, eso mismo puede destruirte. Por eso Dios a veces retrasa lo que tú aceleras, no por castigo, sino por amor. Déjame decirte algo con total claridad. Dios no llega tarde, llega cuando estás listo. Y muchas veces el retraso que tanto te duele es la protección que aún no entiendes. Escribe en los comentarios si esta frase te habla. Dios está trabajando aunque yo no lo vea. A veces decirlo en voz alta fortalece la fe. Poner a Dios primero también implica aprender a soltar. Soltar personas que ya no caminan contigo hacia el propósito. Soltar hábitos que te alejan de la paz. Soltar versiones de ti que sobrevivían, pero no vivían. Y soltar duele, porque uno se encariña incluso con lo que le hace daño. Hay batallas que no se ganan atacando, sino rindiéndose. No rindiéndose a la derrota, sino rindiéndose a Dios. Porque cuando te rindes a Él, no pierdes, te alineas. Y cuando estás alineado, el cielo respalda. Te comparto una historia breve. Un joven llevaba años pidiéndole a Dios que le mostrara su propósito. Oraba, ayunaba, buscaba señales. Un día, cansado, dijo: Dios, dime qué quieres que haga. Y en su interior escuchó una respuesta simple: haz bien lo que ya te confié. El joven se frustró, esperaba algo grande, algo nuevo, pero entendió algo. El propósito no siempre llega como revelación, muchas veces llega como responsabilidad. Poner a Dios primero es ser fiel en lo pequeño cuando nadie te ve, es honrar cuando no conviene, es hacer lo correcto aunque te cueste. Porque Dios no unge el talento sin carácter, y el carácter se forja cuando eliges a Dios por encima de tu comodidad. Muchos quieren que Dios cambie su entorno, pero Dios quiere cambiar su interior. Porque si el interior no cambia, el entorno tarde o temprano vuelve a colapsar. El orden externo nunca se sostiene sin un orden interno. Cuando Dios es primero, empiezas a ver la vida con otros ojos. Ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde la sanidad. Ya no decides desde el miedo, decides desde la fe. Ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Tal vez hoy te sientes estancado, tal vez haces lo correcto y no ves frutos. No te detengas. Lo que se hace con Dios nunca se pierde. Puede tardar, pero jamás se desperdicia. Cada oración, cada acto de obediencia, cada renuncia, todo suma. Si esto está resonando contigo, quédate hasta el final de este mensaje.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, no porque necesitemos números, sino porque lo que viene puede sostenerte en momentos donde nadie más sabrá qué decirte. Poner a Dios primero también significa aceptar que no todo se va a entender, que habrá preguntas sin respuesta, caminos sin mapa, momentos donde la fe será la única linterna, y eso está bien, porque la fe no es ver todo el camino, es dar el siguiente paso confiando. Dios no te pide que lo entiendas, te pide que confíes, y confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón, es decir, no sé cómo, pero sé con quién. Y cuando sabes con quién caminas, el miedo pierde autoridad. Tal vez hoy no necesitas una señal, tal vez solo necesitas recordar que cuando Dios es primero, incluso en la espera, Él nunca deja de obrar. Principio del formulario, final del formulario. Hay una verdad incómoda que transforma vidas cuando se acepta. No puedes poner a Dios primero y seguir viviendo igual. Algo cambia, algo se confronta, algo se reordena. Porque Dios no entra a una vida para ser un adorno espiritual, entra para gobernar. Y cuando Él gobierna, las prioridades se alinean, aunque al principio duela. Muchos quieren a Dios como salvavidas, pero no como capitán. Quieren que los rescate cuando se hunden, pero no que dirija el rumbo cuando el mar está en calma. Y ahí está el problema, porque cuando solo buscas a Dios en la tormenta, no aprendes a navegar. Poner a Dios primero es permitirle corregirte. Y seamos honestos, a nadie le gusta ser corregido. El orgullo se resiste, el ego se defiende, la carne se incomoda. Pero la corrección de Dios no humilla, sana, no destruye, edifica, no te quita valor, te devuelve identidad. Hay decisiones que parecen buenas, pero no vienen de Dios. Y hay caminos que parecen lentos, pero están llenos de propósito. El discernimiento no nace de la prisa, nace de la intimidad con Dios. Si no lo consultas, confundes oportunidades con distracciones. Escribe en los comentarios si alguna vez elegiste algo bueno que terminó alejándote de lo correcto. Reconocerlo es parte del crecimiento. Poner a Dios primero también redefine el éxito. Ya no se mide solo en resultados, sino en obediencia. Ya no se trata de cuánto logras, sino de a quién honras mientras avanzas. Porque puedes llegar lejos y perderte en el camino, o caminar con Dios y llegar completo. Vivimos en una cultura que celebra lo visible, lo rápido, lo ruidoso, pero Dios trabaja en lo profundo, en lo lento, en lo silencioso. Y lo que Dios construye en silencio, el mundo no puede derribarlo con ruido. Déjame compartirte una imagen sencilla. Un agricultor tenía 2 campos. En uno sembró rápido, sin preparar la tierra. En el otro, pasó semanas quitando piedras, removiendo raíces, cuidando el suelo. El primer campo brotó rápido, verde, vistoso, pero se secó con el primer sol fuerte. El segundo tardó más, pero dio fruto abundante y duradero. Poner a Dios primero es permitirle trabajar la tierra de tu corazón, aunque tome tiempo. Porque Dios no busca impresionar, busca permanecer. Hay personas que se desesperan porque sienten que van lento, pero ir lento con Dios siempre es más seguro que correr sin Él. La velocidad sin dirección solo acelera el extravío. Cuando Dios es primero, empiezas a decir no a cosas que antes aceptabas, no por miedo, sino por convicción, no porque seas mejor, sino porque ahora ves diferente, y ese cambio, aunque incomode a otros, te libera a ti. Tal vez algunos no entiendan tus decisiones, tal vez te llamen exagerado, fanático, intenso, no pasa nada. No todos están llamados a comprender el proceso que Dios está haciendo contigo. Tú no obedeces para agradar a la gente, obedeces para honrar a Dios. Si este mensaje te está retando, es buena señal. La comodidad nunca transforma, pero la verdad sí. Y la verdad, cuando se recibe con humildad, siempre trae libertad. No olvides suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de fe, hablamos de vivir una fe que se refleja en decisiones reales, en carácter, en paz interior. Poner a Dios primero también cambia la manera en que enfrentas el dolor. Ya no lo ves solo como castigo o fracaso, lo ves como proceso. No todo dolor es malo. Hay dolores que limpian, que enseñan, que despiertan. Y con Dios, ningún dolor es inútil.
Dios no desperdicia lágrimas. Cada una tiene memoria. Cada una riega algo que aún no ves. Pero si Dios es primero, esas lágrimas no te ahogan, te preparan. Tal vez hoy estás luchando con una decisión difícil. Tal vez sabes lo que Dios te pide, pero te cuesta soltar. Recuerda esto: Dios nunca te quita algo sin tener algo mejor preparado. Mejor no siempre significa más fácil, pero siempre significa más pleno. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el corazón deja de dividirse. Y un corazón alineado, aunque enfrente batallas, camina con una paz que el mundo no puede explicar. Sigue aquí. Lo que estás escuchando no es teoría, es vida aplicada. Y cuando Dios es primero, la vida, aunque imperfecta, empieza a tener sentido. Poner a Dios primero también redefine la manera en que amas, en que te relacionas, en que eliges con quién caminar. Porque cuando Dios no está en el centro, terminamos pidiéndole a las personas lo que solo Dios puede darnos, y ahí nacen muchas frustraciones, dependencias y decepciones. Hay relaciones que se rompen no por falta de amor, sino por falta de orden. Cuando Dios no es primero, el amor se vuelve carga, el afecto se vuelve exigencia y la compañía se vuelve necesidad desesperada. Pero cuando Dios ocupa el centro, las relaciones dejan de ser un refugio y se convierten en un complemento sano. Poner a Dios primero es dejar de usar a otros como salvadores emocionales. Es entender que nadie tiene la obligación de llenar vacíos que no creó. Y esto no es frialdad, es madurez espiritual, porque solo cuando Dios sana el corazón, puedes amar sin miedo y sin cadenas. Tal vez hoy estás aferrado a alguien que sabes que te aleja de tu propósito. Tal vez te cuesta soltar porque confundes costumbre con amor. Si esto te resuena, escribe en los comentarios: elijo amar sin perderme. A veces declarar una verdad es el primer paso para vivirla. Dios no te pide que vivas solo, te pide que vivas bien acompañado. Y no toda compañía suma. Algunas distraen, otras retrasan, otras drenan. Cuando Dios es primero, Él afina tu discernimiento para reconocer quién edifica y quién solo ocupa espacio. Te cuento una historia corta, muy real en su mensaje. Dos amigos caminaban juntos por años. Uno siempre miraba hacia adelante, el otro hacia atrás. El que miraba atrás vivía del pasado, de viejas heridas, de antiguas glorias. Un día, el que miraba adelante siguió caminando, el otro se quedó. No porque no se quisieran, sino porque ya no caminaban hacia el mismo lugar. Poner a Dios primero implica aceptar que no todos pueden acompañarte a la siguiente etapa. Y eso duele. Pero quedarte con quien no avanza duele más. Cuando Dios es primero, aprendes a amar sin idolatrar, a cuidar sin controlar, a acompañar sin depender. Porque la idolatría no siempre es arrodillarse ante una estatua. A veces es poner a una persona, un sueño o un miedo en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y aquí va una verdad fuerte, pero necesaria. Todo lo que pongas por encima de Dios, tarde o temprano, te exigirá más de lo que puede darte. Solo Dios da sin quitarte. Poner a Dios primero también transforma la manera en que enfrentas el fracaso. Ya no te define, ya no te aplasta, ya no te paraliza, porque entiendes que tu valor no depende de un resultado, sino de tu identidad en Dios. Hay personas que dejaron de intentarlo porque una vez fallaron, pero fallar no te descalifica, rendirte sí. Y cuando Dios es primero, incluso las caídas se convierten en aprendizaje. Si hoy te sientes frustrado por algo que no salió como esperabas, detente un momento, respira y recuerda, Dios no terminó contigo. Él no abandona procesos a la mitad. Lo que hoy parece un retroceso, mañana puede ser la base de algo más sólido. No olvides suscribirte al canal si este contenido está fortaleciendo tu fe, porque cuando la fe se alimenta, la esperanza se mantiene viva incluso en los días difíciles. Poner a Dios primero también te libera de la comparación. Dejas de mirar la vida de otros como referencia y empiezas a honrar tu propio proceso. Cada quien tiene tiempos distintos, llamados distintos, batallas distintas. Compararte solo te roba la paz. Cuando Dios es primero, ya no preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no?
Empiezas a preguntar, ¿qué estás formando en mí mientras espero? Y esa pregunta cambia la perspectiva. Tal vez hoy no tienes todo resuelto, tal vez aún hay áreas desordenadas. No te condenes. El orden es un proceso, no un interruptor. Lo importante es que Dios ya esté en el lugar correcto. Primero, porque cuando Dios es primero, el corazón se aquieta, la mente se aclara y la vida, paso a paso, empieza a alinearse. Y aunque todavía falte camino, si Dios va adelante, siempre vale la pena seguir caminando. Poner a Dios primero también cambia la forma en que enfrentas el futuro. Ya no lo miras con ansiedad, lo miras con esperanza. No porque tengas todo bajo control, sino porque confías en aquel que sí lo tiene. El miedo al mañana nace cuando creemos que estamos solos. La paz aparece cuando recordamos que Dios ya está ahí. Muchos viven angustiados por lo que viene. ¿Y si no resulta? ¿Y si fallo otra vez? ¿Y si no soy suficiente? Pero cuando Dios es primero, esas preguntas empiezan a perder fuerza, porque entiendes que tu vida no depende solo de tu capacidad, sino de la fidelidad de Dios. Y Dios no falla. Poner a Dios primero es aprender a caminar sin garantías humanas, es avanzar sin tener todas las respuestas, es obedecer aunque el panorama no esté claro, y eso requiere una fe madura, no una fe infantil que solo cree cuando todo va bien. Hay personas que creen que la fe es ausencia de dudas. No lo es. La fe es decidir confiar incluso cuando las dudas gritan. Es elegir a Dios por encima de la lógica limitada, por encima de la experiencia pasada, por encima del miedo heredado. Déjame decirte algo importante. Tu pasado no tiene más autoridad que Dios. Lo que viviste, lo que te hicieron, lo que perdiste, no define lo que Dios puede hacer contigo. Pero si no pones a Dios primero, corres el riesgo de vivir mirando por el retrovisor, repitiendo ciclos que ya debieron terminar. Escribe en los comentarios si esta frase conecta contigo. Mi pasado no define mi futuro. Cuando Dios es primero, Él no borra tu historia, la redime. No niega tus heridas, las sana. No elimina tu memoria, la resignifica. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te avergonzaba, ahora te fortalece. Poner a Dios primero también transforma la manera en que manejas el silencio de Dios. Porque sí, habrá momentos donde parecerá que Dios no responde, no porque no le importes, sino porque está formando algo más profundo que una respuesta inmediata. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es como la semilla bajo tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero está ocurriendo el milagro. Si la sacas antes de tiempo, la matas. Si confías y esperas, brota. Hay decisiones que solo se entienden con el tiempo. Hay oraciones que solo se agradecen años después. Y hay puertas cerradas que un día celebrarás que nunca se abrieron. Pero eso solo lo entiende quien aprende a poner a Dios primero, incluso cuando no comprende. Te cuento una historia breve, sencilla, pero poderosa. Un niño caminaba con su padre por la montaña. En una curva peligrosa, el padre dijo, «Dame la mano». El niño respondió, «No veo peligro». El padre insistió, «Confía en mí». Más adelante, el niño resbaló, pero no cayó porque la mano del padre lo sostenía. El niño no vio el peligro, pero el padre sí. Poner a Dios primero es tomar su mano, aunque no veas el riesgo. Es confiar en su visión cuando la tuya es limitada. Porque Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y protege lo que tú aún no entiendes. Cuando Dios es primero, aprendes a descansar. Y descansar no es dejar de hacer, es dejar de cargar. Es hacer lo que te corresponde y soltar lo que solo le corresponde a Dios. Muchas personas están agotadas no por trabajar mucho, sino por cargar lo que nunca debieron cargar. Tal vez hoy estás sobrepensando, preocupándote, anticipando problemas que aún no existen. Detente un momento, respira, recuerda quién va contigo, porque cuando Dios es primero, la ansiedad pierde su trono. Si este mensaje te está trayendo paz, no te vayas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Estos mensajes están pensados para acompañarte, para recordarte verdades cuando la mente se llena de ruido. Poner a Dios primero no elimina las batallas, pero sí cambia la postura con la que las enfrentas.
Ya no luchas desesperado, luchas confiado. Ya no desde el miedo, sino desde la fe. Y cuando luchas con fe, aunque el camino sea difícil, sabes que no caminas solo, y eso, por sí solo, lo cambia todo. Sigue escuchando. El cierre de este mensaje puede ser justo lo que tu corazón necesita hoy. Poner a Dios primero no es el final del camino, es el comienzo correcto. Es el punto donde todo empieza a alinearse, incluso lo que aún no entiendes. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, la vida deja de ser una lucha constante por controlar y se convierte en un caminar firme, guiado por confianza. Hay personas que pasan años buscando señales, confirmaciones, pruebas externas, cuando la mayor señal ya la tienen, la paz que llega cuando decides rendirte a Dios. No una rendición de derrota, sino de entrega, porque rendirte a Dios no te hace menos fuerte, te hace más libre. Poner a Dios primero es despertar cada día con una decisión silenciosa pero poderosa. Hoy confío, aunque el escenario no haya cambiado, aunque el problema siga ahí, aunque el resultado aún no llegue. Confiar cuando todo va bien es fácil, confiar cuando todo es incierto, eso es fe. Tal vez hoy no tienes claridad total, pero tienes algo mejor, dirección. Porque Dios no siempre te muestra todo el mapa, pero nunca te deja sin rumbo. Paso a paso, momento a momento, Él te guía. Y ese ritmo, aunque no satisfaga tu prisa, sí protege tu corazón. Hay algo profundamente transformador cuando decides poner a Dios primero de verdad. Empiezas a notar cambios sutiles pero constantes. Reaccionas diferente, piensas diferente, respondes diferente. No porque seas perfecto, sino porque estás alineado. Déjame dejarte una última imagen. Un faro no apaga la tormenta, pero evita el naufragio. No calma el mar, pero marca el camino. No grita, no corre, no persigue, simplemente permanece firme. Cuando Dios es primero, Él se convierte en ese faro. Las tormentas pueden venir, pero ya no te pierden. El mar puede agitarse, pero ya no te arrastra. Poner a Dios primero no significa que nunca tendrás miedo. Significa que el miedo ya no decide por ti. No significa que nunca caerás. Significa que no caerás solo. No significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá sentido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que necesitaba este mensaje. Y si hoy decides hacerlo real, no solo escucharlo, sino vivirlo, tu vida no será perfecta, pero será firme. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya. Dios, hoy te pongo primero, incluso cuando no entiendo. Y si este mensaje habló a tu corazón, no olvides suscribirte al canal. No por compromiso, sino porque seguir alimentando tu fe es una decisión diaria. Y aquí encontrarás palabras que te recuerden quién eres y hacia dónde vas cuando la vida quiera confundirte. Recuerda esto y guárdalo en lo profundo. Dios nunca compite por el primer lugar. Él espera a que se lo entregues. Y cuando lo haces, no te quita nada. Te devuelve todo en orden. Poner a Dios primero es la clave. No porque lo diga alguien en un video, sino porque miles de vidas transformadas lo confirman. Y ahora esa decisión está frente a ti. Hazla y camina, no solo con fe, sino con Dios delante.